Bueno, pues buenas noches, bienvenidos a la tercera sesión de estrategias de comprensión lectora. Lo que hoy vamos a ver es algunos consejos muy útiles para ser un lector eficiente. Les platicaba que algo de esto ya habíamos comenzado a ver desde la primera sesión, pero en esta reunión vamos a verlo un poco más en forma, ¿sale? Entonces déjenme preparar el show. Por lo pronto cuéntenme, ¿tienen alguna duda de lo que vimos hace 8 días? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué les ha parecido el curso? Los oigo, los oigo, los oigo. Ah, sí se conectó Diana. Entonces, bueno, nada, me faltaron dos. Mónica y Adrián. Ya le mandé un mensajito a Adrián a ver qué pasa. Muy bien, confírmenlo por favor si ya ven la presentación. Sí, ya se ve, profe. Perfecto. Los demás ya la pueden visualizar. Sí, ya se ve. Okidoki. Bien. Bueno, algo muy importante que hay que tomar en cuenta es que nuestra forma de aprender, o mejor dicho, el acto de aprender puede darse de distintas formas, incluso hasta escuchando música, jugando videojuegos. Pero algo que sigue siendo muy básico y cotidiano es la lectura. ¿Sale? No sé si ustedes alguna vez han reflexionado sobre cómo aprenden, o cómo le hacen para aprender. Yo no lo había hecho hasta ya bien entrados mis años escolares, y les estoy hablando de cuando ingresé a mi segunda carrera, pedagogía, cuando justo un profesor que me daba la carrera de introducción a la pedagogía nos hizo esa pregunta, y de hecho con esa abrió el taller. ¿Y ustedes cómo aprenden? Todos nos quedamos con cara de, híjole, ¿cómo le respondemos? Los que tenían una mayor claridad, pues bueno, medio dijeron su método, y personas como su servidor, pues se quedaron de no saber responder a ciencia cierta. Entonces, algo que recurrentemente fallamos en nuestro proceso de enseñanza, o mejor dicho, de aprendizaje, es que no tenemos una idea cabalidad a qué canales ocupamos para leer. Bueno, ya más adelante me percaté que en mi caso la lectura seguía siendo una actividad fundamental para que yo pudiera aprender, pero otro hecho significativo que me había dado cuenta que me funcionaba bastante era enseñar lo que estaba aprendiendo. Y de manera, digamos, muy amateur, inconsciente, ya la había realizado desde antes, fíjense, desde la secundaria, pero no era algo que de alguna forma lo integrara como algo consciente. Otra manera en la cual yo me percaté que ciertas cosas captaba de volada era a través de la música. Por ejemplo, a mí que me gusta mucho el heavy metal, hay un montón de canciones que hablan sobre ciertas temáticas que yo al encuadrarlas con la letra me llevó a querer saber más, y que un tiempo después eso se conectaba con lo que yo llegaba a ver en la carrera. También me reconocí que eso había sido algo un tanto inconsciente, porque ya lo había hecho desde la secundaria. Por ahí hay un grupo argentino muy bueno que les recomiendo, llamado Les Luthier, que en una canción que ellos hicieron hacen bromas musicales. Esos cuates son geniales, son muy, muy creativos.
pero ellos en una canción, por ejemplo, habían desarrollado una fórmula de física, que yo me acuerdo bastante bien que me preguntaron en el examen y que no por el profesor ni por el material que ocupé, sino por la canción pude recordar, analizarla y decir, a fuerzas es esto, ¿no? Entonces, aquí hay algo muy importante y esta introducción va con esa invitación a que de manera consciente ustedes descubran cuáles son sus estilos de aprendizaje. Diría mi madre, cada cabeza es un piojero, entonces a medida que ustedes vayan descubriendo qué ambientes y qué técnicas les favorece, por supuesto que van a sortear incluso las limitantes que pudieran tener, bueno, en el caso de quien esté en el bachillerato, sus clases de ese nivel de estudios y quienes ya están en la universidad, pues también, ¿no? Y eso tristemente es un vicio que tenemos arrastrando desde nuestra más tierna edad, que creemos que solamente aprender es a través de dos, tres cosas y que no reconocemos qué talentos y qué aptitudes tenemos que nos pueden ayudar a aprender mejor, ¿sale? También mucho tiene que ver que lo que vayamos a aprender implica que se le dé una función o utilidad. Si no, pues nos da flojerita y tendemos a hacer varias cosas, ¿no? Entonces, la sesión de hoy, lo que vamos a ver son algunos tips y consejos que a ustedes les va a ayudar a pulir mejor su comprensión lectora y que en el caso de que la lectura sea como en mi situación personal un elemento importante para poder captar nueva información, analizarla, incorporarla a nuestros saberes previos, pues puedan aprovecharla todavía más. ¿Sale? Reitero, no es la única, hay gente que lo hace a través de dibujos, que casi no lee, pero a través de dibujos lo oyen, o, perdón, lo hacen otros a través de podcasts. Bueno, ahí conózcanse a medida que se conozcan como estudiantes y vayan reconociendo qué habilidades, qué actividades, perdón, les facilita su aprendizaje, mejor les va a ir. En ese sentido, vuélvanse muy flexibles. ¿Sale? Ahora, con todo esto, ¿cuáles son los objetivos de esta sesión? Exponer los principales consejos y tips que los van a hacer lectores más eficientes. Aquí lo que quiero comenzar a desterrar es que la lectura es una actividad pesada, dura, que solamente se hace de una sola forma. Dos, destacar algunos elementos que inciden en la mejoría de esta habilidad, ¿no? Uno piensa que es lo mismo leer, por ejemplo, camino a casa, durante el camión, que en la biblioteca, o después de comer, o viniendo del trabajo. No, todo eso cuenta. ¿Sale? También lo que vamos a ver es una serie de principios que van a incentivar una lectura disciplinada. También en ese sentido somos un tanto laxos, muy dispersos, y eso hace que, por cierto, no tengamos una cierta secuencialidad de lo que leemos y se nos dificulte o tengamos que regresarnos, ¿no? O si estamos en un espacio que genera muchos distractores, ahora la tendencia es ser lo que hoy conocemos como multitask, pues bueno, el hecho de andar un ojo al gato y otro al garabato implica que lo que yo esté atendiendo, la lectura como tal, pues no la absorba como se debe. Y eso conlleva a un mayor desgaste de tiempo y luego las presiones. ¿Para qué les cuento? ¿No? Esto creo yo les va a ayudar muchísimo, sobre todo a las personas que están ya en la carrera, que en el caso de Ian y de Diana Penélope, pues tienen que enfrentarse a una gran cantidad de textos por leer. En promedio, un estudiante de ciencias sociales y de humanidades lee pues prácticamente de 300 a 350 páginas por semana. Entonces ahí sí vamos a ponderar pues qué condiciones hacen que yo de alguna manera pueda leer un poco más rápido, pero no solo en términos de velocidad, sino en términos de comprensión. ¿Vale? Y bueno, ya por último, aquí mi propósito es motivarlos a que la lectura comprensiva sea una tarea mucho más sencilla de lo que parece.
De hecho, una actividad opcional libre que les voy a dejar es que vayan practicando estos consejos, que se agarren un libro que les llame la atención o una revista, qué sé yo, y vayan practicando con esto, ¿no? Para que de esta manera vayan calibrando qué tanto les funciona, qué tanto no, y si ya lo hacían, pues qué deben de mantener, qué deben de cambiar, para que puedan ser mucho más provechosos en esto de la lectura, ¿sale? Y de su comprensión. ¿Alguna duda, comentario respecto a lo que hoy vamos a ver, a los estilos de aprendizaje que ya de ahí salieron colados? ¿No? ¿Vamos bien? Entonces, Vamos bien. perfecto. Ahí. Bueno, un primer punto que debemos de tomar en cuenta es la finalidad de la lectura. O sea, ¿para qué leer? ¿Sale? Aquí recalco, la lectura pertenece a nuestro entorno cotidiano, pero no siempre leemos con el mismo objetivo o con las mismas motivantes. No es lo mismo revisar y comprender un texto de teoría antropológica, por ejemplo, para sustentar una investigación o un ensayo que me piden en la tarea, que leer un Twitter, por ejemplo, o una publicación de Facebook, o agarrar, si les apetece, algún libro de literatura. ¿Sale? Leemos con diferentes objetivos y esto implica entonces que cada tipo de lectura requiere una serie de atenciones y eh, acciones específicas. ¿Sale? Entonces ahí es muy importante considerar eso. Digo, no todo el tiempo lo podemos hacer, ¿no? No vamos por la calle y cuando vemos un anuncio publicitario decimos, ay, espérate, voy a leer por mera curiosidad. No, tampoco, no. No podemos caer en eso. Pero sí es meritorio reconocer que hay diferentes objetivos, ¿ok? Es muy importante plantear eso. ¿Para qué leemos? Y si nos vamos con el rollo de estudiar, ¿para qué estamos estudiando? Repasar, captar con mayor profundidad lo que estoy analizando, en fin. ¿Sale? Estas preguntas, por supuesto que les va a llevar también a elegir mejor todos los aspectos que atañen esta actividad. Hay ocasiones que incluso el estudio no requiere, por ejemplo, una atención así bien sesuda y bien ceremoniosa, más si ya tenemos parcialmente dominado el tema. No es el mismo nivel de exigencia que, por ejemplo, enfrentarnos a algo nuevo o algo que se nos dificulta, ¿no? Aquí ya estoy sacando al pedagogo que llevo dentro. Entonces, este es el primer punto que les aconsejo al tomar en cuenta para leer, ¿sale? Los siguientes dos elementos también son claves: el tiempo y el espacio. En función del para qué voy a leer, va el tiempo. Si mi idea es paulatinamente construir un nuevo conocimiento, dominar una nueva habilidad, bueno, ahí también implica la práctica, debemos de ser constantes, debemos de darle a la lectura un tiempo más o menos bien, ¿ok? También esto implica no solamente tomar en cuenta los objetivos, sino también el tipo de texto y el espacio. Como les decía, no es lo mismo leer en el microbús saliendo de la escuela, quizá ya un poco agotados, o del trabajo. Por ejemplo, yo no puedo leer en el transporte público, es por ser mamuco, pero yo me mareo. Además de que no puedo focalizar bien mi atención, me mareo cañón.
Y sí he visto gente que está bien clavada leyendo en el metro, vaya, ni siquiera los WhatsApps los respondo en el camión, porque sí me doy una marada de aquellas, ¿no? Entonces, hay otras personas que, por ejemplo, el estar demasiado tiempo en la biblioteca tampoco les ayuda mucho para leer, porque se terminan durmiendo. Por ejemplo, ese también es mi caso. Yo a la biblioteca de la ENA, que recuerdo con mucho cariño porque era un espacio en donde más bien lo ocupaba para descansar y dormir, está bien rica. En mis épocas había un sillón muy padre que ocupaba para eso, pero demasiado silencio a mí, por ejemplo, más si me estoy enfrentando a lecturas muy sesudas, me llega a relajar tanto que me caigo dormido. Tengo que estar en un ambiente más o menos, pues no tan estimulante, pero sí que me permita tener la ardilla al 100 y entonces clavarme en la lectura. No sé, me gusta mucho, como les decía, el heavy metal, entonces hay ciertos grupos de heavy metal y de rock que me ponen a tono para estudiar o para leer, ¿sale? También por ahí los soundtracks de películas, música tranquila, pero no tan relajante, me ayudan para conectarme mejor con lo que estoy leyendo, para analizar las ideas. Así que bueno, aquí apelando a la particularidad, es meritorio que ustedes vayan detectando en dónde se pueden concentrar mejor. Y como ya les decía anteriormente, organizarse. Yo sé que la vida nos trae del tingo al tango y a veces no es oportuno o posible estar en ese espacio, pero sí digamos que el tiempo y el espacio de la lectura es algo que, véanlo así, nos podemos brindar a nosotros mismos. ¿Sale? Aquí cuéntenme sus experiencias, cómo le hacen en relación a esto, ya lo habían practicado o son como varias personas que en donde les agarre el tiempo de estudiar, órale, se meten, aunque eso no siempre sea lo más idóneo. Cuéntenme. A ver, sin pena. O textéenme, no importa. Pues en mi caso, Ajá. yo para poderme concentrar como que sí necesito el ruido o que mi mente tenga otra actividad porque si no mi mente no se concentra, es como que raro, pero si no hay una televisión prendida o algo de ruido afuera, yo no me concentro, me pongo muy nerviosa y es más fácil que por si yo me ponga a leer en la noche que en el día, porque a pesar de los distractores, como que Ujú. siento que en la noche nadie me ve y es más fácil que pueda como, bueno, acostumbro más que nada a hablar sola y luego y me empiezo como a imaginar las cosas, a pesar de que tengo yo un fondo, me Ujú. voy imaginando las lecturas de lo que va pasando como si yo fuera quien las estuviera haciendo por algo así para que se me grabe y así y le empieza a relacionar las cosas. Por decir, si no sé, me tengo que aprender algo, una palabra, busco Ujú. algo que se le simile a esa palabra para poder como que entender mejor. Claro, ocupas lo que se conoce como mnemotecnias. Y está perfecto, qué bien, muy bien, Diana. Excelente, excelente. ¿Alguien más? Vamos, no pasa nada. Yo, Ajá, sí. pues sí me gusta leer, es algo que siento que aprendes muchas cosas y de igual manera siento que mientras voy leyendo, como que hago la asimilación, lo que va pasando en mi cabeza, Ujú. pero el lugar luego muchas veces es como muy raro porque sí puedo leer en el transporte, pero a veces no, o sea, hay veces en las que sí puedo concentrarme
pero hay veces en las que simplemente no puedo. Y igual pasa lo mismo si estoy en mi casa, puedo leer, pero y estar súper concentrada realmente no me afecta mucho si hay ruido o no. Ujú. Pero hay momentos en los que, no sé, simplemente me doy un shock, o no sé, porque ya no puedo leer, me distraigo muchísimo. Entonces, no sé, ese es mi punto de vista. Siento que el lugar me acomodo en todos lados para leer. Órale, eres bastante flexible. Qué bien, qué bien, qué bien. A ver, los demás hay que aprovechar que somos poquitos y que por lo tanto hay mayores facilidades para oírnos. Vamos a ver. A ver, Susana, cuéntanos. Bueno, yo para leer necesito estar en un lugar donde no haya ruido porque si no me desconcentro a cada rato y también a veces llego a leer en lugares como el parque o así, donde incluso hay ruido, pero no me desconcentro tanto. Y a veces me es difícil Ujú. leer o comprender algo cuando de verdad hay mucho, pero mucho ruido. Eso sí, no. Sí, sí, ¿no? También en mi caso el ruido en exceso me llega a desconectar. Y aquí también depende mucho de la lectura. Si yo estoy leyendo algo que, por ejemplo, debo de revisar, no sé, una tarea de algún alumno, una ejercitación, algo que implica mucha concentración, ahí sí prefiero aislarme. Pero si es una lectura de carácter comprensivo, de un tema que ya conozco y no estoy revisando, sí puedo, digamos, ahí sí conectarme con lo que estoy leyendo y además mantener una conversación. Eso sí lo puedo hacer. Pero si ya es algo muy canijo, prefiero aislar. Además que les digo, soy una persona que a veces suele ser distraída, entonces pues, todavía tengo que ponerle más atención a esa onda. Bien, 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 Susana. Ian, Aquí estoy, profe. Pues yo soy muy distraído. La verdad es que yo me desconcentro con cualquier cosa. Entonces yo ujú, para poder leer necesito tener como un espacio solo, pero por lo menos con un poco de ruido. Porque me pasa igual que si estoy muy solo y muy silencioso, pues me pierdo y me duermo. Pero sí necesito como tener un espacio entre solo y con un poco de ruido, no tan en exceso porque me distraigo con cualquier cosa. sí, sí, claro, y reitero, qué bueno que vayan detectando eso, porque si lo dejamos de lado, lo demás, que serían, por ejemplo, nuestras técnicas de estudio, lo que vayamos a hacer, no nos funciona o lo terminamos haciendo de una manera incorrecta. Que en mi caso, por ejemplo, con la escritura, con la redacción, sí tengo que estar todavía más concentrado. Con la redacción sí me exige un poquito más. ¿Vale? Y justo hablando de eso, viene la concentración. ¿Sale? Cuando hablamos de concentración, estamos haciendo referencia a la capacidad de mantener la atención en algo particular o específico. Y eso es un punto clave para comprender lo que estamos leyendo. Si estamos en un ambiente que no nos favorece o incluso en un estado emocional que no nos permite concentrarnos, ya valimos, no lo hacemos. Y eso tristemente también es un vicio que ahorita tenemos, no solamente en cuanto al estado de ánimo o de agotamiento, sino que nuestro entorno nos ha llevado a la tendencia de ser multitareas. Nos han vendido esta idea de que el hacer varias cosas al mismo tiempo nos lleva al siguiente nivel de evolución, ¿no? Y no es tan así,
porque eso implica que nuestra dispersión es más amplia y por lo tanto lo que estamos realizando en ocasiones no lo hagamos de forma muy óptima. Les decía que eso me pasa con la redacción. Si yo tengo que redactar, aunque sea un párrafo, una idea, sí tengo que estar bien metido, me tengo que desconectar. Y de hecho, si estoy en un lugar en donde hay varias personas, hagan de cuenta que yo ya hice un viaje astral en ese instante. Porque si no, y me di cuenta que, por ejemplo, eso ocurrió en mi tesis, cuando la empecé a corregir, empiezo a poner ideas entrecortadas o no entiendo bien la sintaxis de lo que puse o repito ideas, qué sé yo, ¿no? En la lectura es un tanto parecido y eso creo que lo hemos dejado descuidar. Aquí también el entorno no nos ayuda mucho porque piensan que al estar estudiando en un espacio pretende, implica que estemos disponibles para las otras personas. Y reitero, dependiendo de nuestras actividades, de lo que estamos leyendo, para que, pues sí, tenemos que estar al 100, ¿no? Sobre todo si estamos enfatizando que la lectura es un primer paso para aprender, ¿vale? Así es que aquí lo recomendable es que eviten distractores. Y hablaban de que necesitan un ruido para mantenerse al pie, ok, pero solo ese ruido, no estén leyendo y al mismo tiempo el WhatsApp o el Facebook o viendo algo que puede em, desconectarlos. Por ejemplo, esa es una limitación de la educación virtual. En presencial, como sea, tienes una idea de que sí están ahí. Y ya con el tiempo desarrollas un callo y ves quién realmente te pone atención y quién está en otro lado o quién de plano ya se aburrió de tu clase. Eso como profesor con el tiempo sí lo vas descubriendo, sí lo vas, perdón, desarrollando. En educación virtual no se puede, entonces ahí es un poquito más difícil, ahí se apela a la honestidad de las contrapartes, ¿no? Digo, más allá de la polémica de pongan, no pongan cam y esas cosas, pero aquí sí es más responsabilidad suya el que estén atentos a esto, ¿no? Y por supuesto que aquí viene nuestro desgaste físico y emocional. Yo entiendo que por el trabajo, las actividades de la casa, por andar haciendo otros compromisos, pues uno ya llega medio agotado al round de la lectura, ¿no? Más si estamos pensando la lectura como parte del estudiar. Ahí no nos vamos a concentrar bien, vamos a parecer como, no sé, Rocky Balboa al noveno round y por supuesto que no vas a cachar. Y entramos a un círculo vicioso porque luego no entendemos, tenemos que volver a revisar y nuestro avance es mucho, mucho más lento. Y también se vale, o sea, no somos personas que estén todo el tiempo rindiendo, produciendo y haciendo cosas, ¿no? Somos seres humanos. Esto implica que van a haber etapas en las que nuestro ánimo no es el mejor, en el que no tengamos el interés de hacerlo, en el que más bien tenemos otra cosa en la cabeza, por ejemplo, una preocupación familiar o estamos enamorados. Esos estados emocionales no favorecen mucho no solo la lectura, sino el estudio. Si están en esa situación, conviene pausar un poco la vida, no sé, apapacharse, entender, bueno, qué me está pasando, desenrollar lo que tengamos en la cabeza, desbloquearnos. Y entonces sí, si estamos muy cansados, pues una siesta, media hora, 40 minutos, relájanse, duérmanse, refresquense a través de esas actividades. Y ya un poco más recuperados, entren. Fíjense que tuve una exalumna a la que le di historia, una chica que tristemente no quedó. Sus circunstancias de vida no le ayudaron, pero además tenía un vicio terrible, que me parece que fue un factor para que no quedara. Y es que, bueno, ella trabajaba.
Ella vivía con su mamá nada más, eran ella y su mamá. Su papá había fallecido. Entonces, ni modo, tenía que entrarle al quita con los gastos de la casa. Habían ocasiones en los que teníamos clase, ella estando de trabajo, me acuerdo que era asistente, secretaria, algo así, andaba en un rol administrativo, ¿no? Entonces, ella decía, no, 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 en el trabajo te puedo escuchar, ¿no? Y órale, pues tomaban, variaba mucho el horario en el que teníamos clase, pero no era tan oportuno porque era una chica que además le costaba poner atención. No estoy seguro si ya tenía ahí un ligero TDA, pero sí, le costaba horrores enfocarse y se distraía con mucha facilidad. Eso sí, muy eficiente en su chamba. Entonces yo le estaba platicando y a ella le costaba mucho trabajo esta parte de relacionar acontecimientos históricos. Ella leía historia, me acuerdo bastante bien. Me decía, oye, sí, sí, espérame tantito, voy, paz, porque la llamaban o le llegaban un correo, ¿no? Muy, muy segmentado el asunto. Pero aquí la cuestión es que casi no avanzábamos. O teníamos clases en horarios, que bueno, yo no tenía tanto problema, pero pues ella sí 10 de la noche, me acuerdo que llegué a tener con ella clase de 10 a 12. Muy agradable a la chica, por cierto. Lo que le admiraba es que tenía un tesón de querer hacer las cosas, pero no, la parte de la organización del espacio no le ayudaba y su propia problema de poner atención. Entonces un día hablando con ella, un poco antes del examen, sí le dijo, oye, ¿sabes qué? Te di bastante oportunidad de que lo aplicáramos con tu método, pero no está funcionando, porque además en las ejercitaciones no me avanzaba y yo sí estaba muy preocupado. Entonces le decía, ¿sabes qué? Yo no dejo de trabajar contigo, sí fui algo firme, pero mira, si seguimos bajo esas condiciones, no vamos a lograr las metas, no estás aprendiendo como se debe, o más bien como te mereces, no estás aprovechando lo que estás invirtiendo en mí y te vas a frustrar más y no vas a quedar en el examen. Entonces, o ya hacemos un horario fijo en el que tú puedas centrarte en esto, o de plano ya no vamos a seguir trabajando porque em, es más que un desgaste de tiempo para ti, no es una inversión, es un desgaste de tiempo y ya estamos cerca del examen. Entonces, te doy unos días para que lo pienses. Digo, una persona que no tuviera ética le seguiría cómo va con tal de que le paguen, órale. Yo no soy así, entonces le dije, ¿sabes qué? Organízate. Si no, ahí la dejamos. No es que no te quiera apoyar, pero no se están dando los resultados. El proceso no está siendo lo más oportuno y cada vez estamos teniendo menos margen de poder ajustar las cosas. Y esa es una chamba que yo no puedo hacer, que tú puedes hacer. Bueno, al final como que sí me hizo caso. Bueno, también por ahí se atravesó una situación personal de ella, pero no fue suficiente. Aunque sí logró comenzar a tener unos pininos, pues ya, no le alcanzó y no quedó. Y con ella, hoy sí me llevé un rato, estuve trabajando como unos, desde octubre hasta abril, pues imagínense, unos 6 meses. Así que bueno, es importante que se concentren y esto de la concentración pues depende mucho, no solamente del estado emocional, sino también del tiempo y del espacio, es decir, de la organización. ¿Sale? ¿Hasta aquí algún comentario, alguna duda, pregunta? Sé que no es fácil, a mí también me cuesta trabajo, a veces concentrarme, pero debemos hacerlo. Más si somos personas distraídas, ¿no? Ahí nos estamos poniendo solitos en la torre. Yo estoy trabajando en ello, créanme. ¿Alguien, chicos? Chicos,
Más bien, chico. ¿No? Bueno, el siguiente consejo va en aras de la velocidad, que ese es, digamos, uno de los puntos más resaltativos de estas instituciones que brindan cursos de comprensión de lectura y demás cosas. Pero aquí hay un pequeño bemol. Sí hay que tener una velocidad óptima en cuanto a la lectura, eso se hace con la práctica, pero mucho tiene que ver también a qué tipo de texto nos estamos enfrentando. Vuelvo a lo mismo, no es igual leer incluso concienzudamente una publicación de Facebook, de esas que suelen aparecer en donde la persona ya se vuelve un doctor en la materia, a, por ejemplo, un texto de, no sé, qué les gusta, introducción al estudio de la historia, ¿no? Entonces ya desde ahí tenemos que hacer los primeros ajustes. En el caso del segundo, em, involucra, no sé, enfrentarse a términos que no conozco, qué sé yo, ¿sale? Ahora, también es relevante minimizar el movimiento de los ojos al momento de leer. Esto implica que debemos de mejorar incluso la postura en cómo estamos leyendo. Hay posturas que hacen que la lectura sea más lenta. ¿Sale? Si son medio distraídos como yo, es necesaria una guía para no perder el hilo de lo que se está leyendo. No es oportuno regresarse constantemente. Ahí vamos a ver más adelante que hay que poner apuntar algunas cosas. Algo que, por ejemplo, yo decía en las copias será en los bordes. Y ampliar el marco de visión. Aquí, por supuesto, también el formato en el que leemos va a incidir. En mi caso, yo leo más rápido en papel que en un dispositivo electrónico. Y me canso más rápido leyendo un PDF en la laptop o en la compu de escritorio que es de la familia que libros. ¿Sale? Yo sí soy fan todavía de incluso humedecerse un poco los dedos, pasar la página, ir checando. Todo eso influye en la velocidad, ¿sale? Lo reitero, cada uno tiene habilidades específicas, entonces ahí váyanse conociendo. ¿Ok? ¿Comentarios, dudas? No, ninguna. ¿No? ¿Vamos bien? ¿Sí? Siguiente punto. Comprensión y memorización, que eso también es de lo más destacado de esto. ¿Sale? Aquí hay dos ámbitos que hay que tomar en cuenta. Otra vez, ¿qué material estamos leyendo? Y dos, ¿qué vamos a obtener de él? Así que para tener una mejor comprensión y memorización van 3 consejos. El primero de ellos es el procesamiento de la información. Eso nos va a facilitar mucho entenderle mejor a la lectura. Aquí, bueno, hay todo un universo para poder hacer esa chambita. Todo, 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 todo. Fichas de trabajo, mapas mentales, cuadros hipnóticos. Bueno, ahí volví a repetir fichas de trabajo, hablando de distractores, ahí me distraí.
Fichas bibliográficas, cuadros, esquemas. Tenemos una multitud de herramientas para ello. ¿Sale? Eso también va a relajar más la presión sobre la memorización. Es que no solamente basta con subrayar, también hay que hacer notas. ¿Sale? Aunque sea ahí frases de lo que voy entendiendo. Ahora, ese es el primer paso. El segundo es organizarlo. Una bronca que yo tuve y que ni la carrera de pedagogía me ayudó a corregirlo, yo de insensato, es que era bien desordenado con mis notas. Y eso, por ejemplo, a la hora de hacer mi tesis, me generó muchos inconvenientes. Hasta que hice mi tesis fue cuando me empecé a volver más organizado. Entonces, si quieren ser unos estudiantes eficientes y unos lectores eficientes, no basta solamente con procesar la información, sino también organícenlo en ficheros, en carpetas de Word, cuadernos de notas, qué sé yo. Eso les va a permitir, incluso en determinado momento, poder estudiar mejor. Para eso son los apuntes. Y la memoria no lo es todo. Acuérdense de la memoria funcional. ¿Sale? ¿Alguna pregunta, duda, inconveniente? ¿No? ¿Cómo cuál sería la más forma de organizar los apuntes? Es que en mi caso Ajá. escribo todo en una sola libreta y según yo le pongo fechas y según, al momento le entiendo, pero después cuando quiero repasarlos o buscar algo como que ya no le entiendo, no sé cómo sería una manera más eficiente de sistematizar los apuntes. Agrúpalo por materia o por tema. Ahora sí que eso que venimos haciendo desde primaria es un clásico. También otra forma de gestionar eso es a través de colores. Por ejemplo, en mis mejores momentos, ya que empecé a corregir esa cuestión, yo de más chavo solía imprimir y coleccionar revistas que tenían que ver con el heavy metal y con el rock. Así como de historia. Soy fan de la historia militar, entonces por ahí había una revista que coleccionaba que se llamaba Despertaferro. Entonces, las que ya no me gustaban, lo que hacía era recortarlas. Y entonces yo solito me ponía mi propio código de información. No sé, porque además siempre me gustaba pegar esas imágenes en mis cuadernos, ¿no? Como que era una representación muy mía. No sé, me acuerdo que mi tesis yo la hice sobre memoria colectiva y el heavy metal y su relación con la historia. Ya si quieren luego les presento mi introducción de la tesis. Y cuando yo tenía que leer y apuntar cosas sobre memoria, agarraba mi cuaderno, todos ellos reciclados, por supuesto, porque además durante la carrera casi no tomaba notas. Ahí sí me enviciaba mucho y me quedaba únicamente en el subrayado y en una que otra apunte hasta ahí. No era una persona muy dada a hacer esto que ahorita les estoy recomendando. Entonces tenía varios cuadernos que estaban, pues sí, seminuevos. Nada más había ocupado 20, 25 cuartillas. Entonces lo que hice fue reciclarlos. Y yo solito, les digo, ponía mis códigos de imágenes. Lo que tenía que ver con rock de los 80 en inglés, en donde ponía recortes de Aerosmith, U2, un poquito Police, que me parece que son las bandas que me laten, Queen, que llegaba a tener por ahí revistas de colección, eran de memoria. Lo que tenía que ver con historia de México contemporáneo, que fue un tema que tuve que pues leer concienzudamente, lo puse en una
libreta que estaba adornada con imágenes de bandas de metal en español, que me gusta mucho. Soy un fan de heavy metal un tanto sui generis. Me gusta más el metal en mi idioma que en inglés. Tío, también me gusta el del inglés, pero me agrada más en español. Entonces, las pocas revistas que llegué a conseguir de Mago de Oz, las imágenes de Rata Blanca, todas esas las puse en esa libreta, en la portada. Entonces, lo de historia contemporánea tenía que ver con esa libreta. Y lo que sí llegué a hacer, que fue una costumbre mía que tuve desde pequeño, fue dividir el cuaderno en subtemas. Entonces, lo que tenía que ver del México, como buen historiador, del México de después de la Revolución Mexicana hasta los 60 en una sección del cuaderno. De lo que es el desarrollo estabilizador hasta los 80 en la parte central del cuaderno. Y ya lo último tenía era lo del México contemporáneo. Y tenía una tercera libreta para lo que son apuntes de heavy metal como tal. Ahí tenía en la portada imágenes de grupos de metal en inglés. Iron Maiden, Metallica, Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin. Vaya, de lo que tenía, porque les digo que además para hacer espacio, varias de esas revistas que en mis años juveniles junté y que pues ya no me llamaban tanto la atención, los fui recortando y con eso hice las portadas de mis cuadernos. Híjole, no tengo aquí en la mano no para presumirles, pero en la próxima clase se los enseño, porque todavía los tengo. Y sobre eso, otra manera también es por colores. Ahí al cerebro le ayuda muchísimo. Tengo una amiga que de hecho la quiero bastante y la admiro mucho. A mi parecer creo que fue la mejor estudiante de mi generación. Bueno, ella y otra amiga, las dos son muy, muy buenas colegas y excelentes amistades. Cuando fui a su casa, no había visto una mujer que tuviera sus apuntes más impecables. Ella, de hecho, ya da clases en la ENA, da la materia de España, me parece. O daba, porque creo que este semestre ya no dio por andar ahí también en su tesis. El punto es de que en sus fichas de trabajo lo tenía en cajas de zapato, pero impecablemente forradas, con un rótulo súper entendible. Yo no había rotulado mis cuadernos. Les digo, yo los identificaba también para ejercitar un poco la memoria con las bandas o con la temática con la que había forrado mis libretas, pero ella no, o sea, ella sí, nada le faltaba en mi carga, fíjense. No, no he visto hasta la fecha, salvo el fichero de mi otra amiga, bueno, ya ahorita está trabajando en Archie, en lo que es el Instituto de Desarrollo Indigenista, algo así. Y también súper, súper dedicada con sus apuntes. Entonces ahí ya también va en función a lo que se te facilite recordar. Si es códigos de colores, bueno, los colores que más te gusten. Y cada color, una temática. Si es en mi caso, por ejemplo, libretas, no sé, también igual los colores, algo que te diga, no, pues eh, esta carpeta o este folder es de, no sé, teoría antropológica, entonces ahí están mis apuntes de teoría antropológica. Y trata de seguir un orden, y si no, ya después lo que yo hice fue una libreta para todo. Ya he apuntado, porque a veces pues no siempre cargas tus 4 o 5 libretas de lo que vas a leer. Y hacía mis apuntes, y esas sí están desordenadas, pero lo que hacía después era intentar agruparlo en los cuadernos que correspondían. Digo, hacía un poquito de trabajo doble, pero así era como yo me organizaba, porque sí es importante tener ahí organización, si no vamos a gastar hasta tiempo que no tenemos y no vamos a entender las cosas y luego se nos ven los cortocircuitos que para qué les cuento, se los platico porque me ha pasado. Y agréguenle que si son distraídos naturales como servidor, bueno, todavía se pone más interesante el asunto, ¿sale? Entonces sí, organización. Ustedes solitos definan
¿Cómo identificar eso? Y pónganle un orden, organícense. Eso va a hacer que sea más fácil. ¿Sale? Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? ¿No? Bueno, va que va. Vamos a lo que sigue. Ah, este también está buenísimo. El vocabulario. Algo que incide mucho en que no comprendamos lo que leemos es el vocabulario, más a un nivel universitario. Se nos vienen una de términos que no sabemos qué onda. Así es que aquí el diccionario puede ser un aliado imprescindible. Obviamente, pues ya no estamos en la época en que cargamos nuestro Leuros. A mí todavía me tocó cuando era mucho, mucho más joven, en la secundaria y en mi prepa todavía cargaba con mi Leuros. Curiosamente en la carrera ya no tuve esa costumbre y era en donde lo necesité. Ahí fue una, una falla de mi parte, pero bueno, con el celular. ¿Sale? Entonces, si esto llega a ser a momentos un distractor, háganlo su aliado. Más que ahora ya todo el mundo tiene la manía de tener datos. Si ustedes están leyendo, vean, no entienden una palabra, vean su significado. Y a partir de la semántica que tiene esa frase, pueden saber qué idea se está expresando, ¿sale? Y bueno, esto tiene un bonus. Conocen su idioma y además amplían su propio vocabulario, ¿sale? Además que, bueno, una palabra puede incidir notablemente en la idea que se intenta plasmar. Quizá esto tiene un poco más de dificultad cuando el texto integra términos o palabras que son ajenos al español. Ahí sí sufrimos un poquito más. Por ejemplo, en mi caso me acuerdo muy bien que cuando leía un filósofo alemán que me hizo llorar tanto con mis clases de matemáticas de la prepa, un tal Martin Heidegger, que no sé si los compañeros de la ENA ya lo hayan revisado en algunas de sus clases de teoría antropológica o de filosofía. Pero ese señor está cañón. Su libro Ser y Tiempo era de que lo leía y me quedaba con cara de puta madre, no te entiendo. Luego la edición que tenía de las copias te poseía palabras que venían en el alemán y que pues bueno, ahí sí no tenía ni cómo descifrarlos. Me acuerdo bien que en mis épocas de cuando tú estudiaba la carrera, yo estudié del 2008 al 2012 historia. Además de que era un poquito más difícil tener internet en el celular, no habían, digamos, buenas traducciones. Entonces era de puta, inferir aquí qué me está intentando decir, buscar notas al pie de página. También eso es algo muy importante. Luego nos las pasamos por el arco del triunfo y no, o sea, luego las notas nos dan información relevante que nos ayudan a comprender mejor qué se nos está exponiendo. ¿Sale? Entonces sí, tengan cuidado con aquellas lecturas que les da por mezclar términos que vienen de otros idiomas, más si no tienen entre paréntesis el significado. Eso es muy recurrente en textos de filosofía, ¿eh? Y en general en ciencias sociales. Entonces ahí, en ese punto, sí vayan acompañando esa lectura de otra.
O bueno, ya que ahorita tienen la tecnología de un celular con datos de un diccionario, aunque sea el significado etimológico, eso puede ayudar un poco a inferir qué me quiere decir con ese término o por qué lo ocupa. ¿Sale? Pero en general es muy importante el vocabulario. Y esto para los chicos que van para el examen de la UNAM también es importantísimo, porque en la prueba a menudo vienen palabras en donde el reactivo está enunciado con un término o con una palabra que no es muy común. Digo, tampoco llegan a niveles bestiales como con las lecturas a nivel licenciatura, pero sí suele parecer, me acuerdo, y esto es muy recurrente, por ejemplo, en la parte de sociales, historia, geografía, em, literatura, totalmente, que en vez de poner, por ejemplo, causas que originaron la Revolución Francesa, condiciones o factores que hicieron que se desarrollara el proceso revolucionario en Francia en 1789. Eso que les acabo de comentar con la primera pregunta, que es causas que originaron la Revolución Francesa, es lo mismo. Pero en la segunda, el que se manifieste de esa forma va con la intención de joderlos a través del idioma. Y ahí sí la UNAM hizo un buen estudio de su situación. Tristemente, no somos cuidadosos con ampliar nuestro vocabulario y eso se debe a nuestra falta de lectura. Entonces, por ahí, el examen se los conejea. Y el no tener claro qué me quiere decir, pues por supuesto que te lleva a no saber qué responder, aunque el reactivo sea sumamente sencillo. Eso también pasa mucho en química o física, no tanto con los términos, sino con la manera en cómo está estructurado el examen. Otras universidades como la UAM es un poquito más compleja en ese punto porque los reactivos son un poco más desarrollados que los de la UNAM. O sea, les ponen ahí el choro y al final viene la pregunta de lo que quieren que ustedes demuestren, ¿no? Entonces sí, es importante ampliar el vocabulario, eso les va a ayudar muchísimo, incluso a mirar de manera implícita cuál podría ser la respuesta, ¿sale? O las trampas. Bueno, eso es algo que voy a ir tocando en la parte de técnicas de estudio porque en ese taller hay una sección donde desmenuzamos el examen. Me refiero a su estructura. Y juegan mucho con eso. Si no me creen, revisen sus guías. En el examen de la ENA, creo que también. A ver, chicos, ustedes que tienen más fresco el recuerdo de haber hecho su examen de admisión, Ian, Diana, si es medio capcioso el examen de admisión de la ENA. Viene una parte de comprensión de lectura donde las preguntas que te hacen sí son capciosas porque las hace conforme a la lectura, o sea, según él te dice, responde conforme a la lectura, pero cuando lees la pregunta es como que más de interpretar la pregunta porque la respuesta no viene tácita en el texto, sino que tú tienes que interpretarla o sugerirla. Y luego viene como que es que el examen viene dividido por secciones de cada licenciatura, viene como una parte de cada licenciatura. Y en esa parte sí viene como que muy textual, es decir, si leíste la guía y la entendiste, pues vas a encontrar las respuestas. O sea, creo que la única parte de que viene capciosa es esa parte de comprensión lectora y las demás sí son respuestas más literales. En la parte de etnología fue en la parte donde yo me trabé más porque no estudié esa parte, pero recuerdo que ahí sí las preguntas venían como que sugeridas, o sea, la misma pregunta te daba la respuesta, nada más que había que saberla leer, porque cuando empezabas a leer las respuestas, te decía, por si es verde con blanco, es verde con rosa, y así como que, a ver, pero si es verde, no puede tener, no es como que
y entre más la leías, más te revolvías. Entonces era como que esa parte de leerla la primera vez y tratar de captarla la primera vez, porque entre más le dabas vueltas, era más fácil que te equivocaras. Sí, exacto. Y que ya lo cambiaron entonces, porque cuando yo hice el examen de admisión allá por el 2008, ya llovió. Me acuerdo que el examen estaba compuesto únicamente de los contenidos que integraban las 7 licenciaturas. Y me acuerdo muy bien de su división, que era definición de la disciplina, principales corrientes teóricas y función de la carrera. Párale de contar. Ay, creo que de egresados. Y me acuerdo que cuando di el propedéutico, ese era el esquema y me parece que eso es lo que todavía se mantiene en la guía. Pero jamás me preguntaron de comprensión de lectora, ¿eh? Sí, de hecho ahorita en este examen, bueno, el que presentamos ya no vienen las teorías, ya viene como que más, o sea, las preguntas vienen más centradas en qué significa, qué estudia, a qué se dedica y fuentes de empleo. Viene más Ah, centrado en esa parte. Tocan autores, pero ajá, además la única parte que toca autores es antropología física, esa parte sí toca autores. Pero de ahí en fuera el examen está más centrado y de hecho son más reactivos de la comprensión lectora que de los reactivos de las preguntas. Fácilmente del 100% yo creo que un 40% es comprensión lectora y lo demás ya son las preguntas porque vienen como 10 preguntas de cada unidad y lo demás es comprensión, bueno, de cada licenciatura y lo demás ya es comprensión lectora. no les preguntan de filosofía, porque por ahí una exalumna que tuve que también iba para la ENA, no sé si quedó, por cierto, me dijo que en la guía venía filosofía ya. Bueno, en el que yo presenté, no, bueno, nosotros presentamos, porque presentó mismo Iván, no venía de filosofía. O sea, te digo que la comprensión lectora, eso sí, la lectura es un poco compleja porque sí, había una lectura de Sócrates, me acuerdo, pero, o sea, no era más que nada entender la lectura, no era tanto como que, o sea, tú como que pensar, era más que Ajá, nada entender la lectura y ya después dar la respuesta de lo que quiso decir el autor, o sea, hacer esa asimilación, porque no venía expresamente como que, no sé, el carro es rojo, verde y azul, y ya te ibas, buscabas el carro y ya veías rojo, pues ya. Y no acá venía, o sea, venía como que más el carro es rojo y el carro, no sé, la respuesta era carro, ¿qué tipo de carro era, no? Ya, o sea, por algo así. O sea, no era como que los clásicos exámenes de que pues en la misma lectura encuentras la respuesta y ya, sino que como que sí era un poco más de analizar esta respuesta en las opciones que venían un poco confusas, pero no tan confusas como en el de la UNAM, porque por si yo también al mismo tiempo presenté el de la UNAM, ajá. pero el de la UNAM, sus lecturas de la UNAM, ahí sí eran más trampas que otra cosa. Y en la parte de los de la UNAM, el problema fue que como ahí sí te mezclan de matemáticas, química, biología, esa parte fue la que yo de plano me queda de esto ni siquiera yo me acuerdo. Entonces, por esa parte fue que no pasa el de la UNAM, pero en la parte de comprensión lectora de la UNAM sí viene más revuelto todavía. Pero aún así está fácil porque ese sí puedes, si te dan la respuesta, o sea, ese sí es de que, bueno, yo lo que hacía es primero leo las preguntas y luego Ajá, me voy a buscarlas, porque las preguntas, lo que tiene la UNAM es que las preguntas las hacen y siempre vienen señaladas por párrafos. ujú. Entonces, la primera pregunta corresponde al primer párrafo, la segunda al segundo párrafo. Entonces es más fácil leer la pregunta y te tardas menos leer la pregunta, buscar la palabra clave, te vas a la lectura, buscas la palabra clave y enfrente viene la respuesta y ya las subrayas porque las respuestas ahí sí vienen tal cual, entonces más fácil. Pero en lo que se te complica en el de la UNAM, pues sí, como que ya cuando te empiezan a meter física, química y matemáticas, pues ahí La sí parte ya. de los problemas, ¿no? Ajá, de hecho, en los problemas porque yo he presentado examen, bueno, en el examen de la UAM, del Estado de México, su examen de allá para ingresar a la licenciatura es puro razonamiento lógico matemático, ahí sí te manejan pura lógica
los esos de matemáticos de sí solo sí, de continuar las series y continúa X cosa. Ajá. Entonces, eso está, bueno, yo no lo sabía, yo hasta apenas que revisé los exámenes, que eso te los hacen en el examen de prepa aquí, y allá en el Estado de México ese tipo de exámenes te lo están manejando para ingreso a la universidad. Y ahí es una situación que también viene en la UAM. Estaba viendo que en la UAM, aparte de matemáticas, viene razonamiento matemático. Y es que ese es el punto. Para prepararse bien para un examen de admisión, no conviene ir directamente por los contenidos. Más si estos no te son familiares, porque no te quedas con cara de cubo. Ahí la recomendación es, conozco la estructura del examen, y primero potencializo habilidades como comprensión lectora, razonamiento verbal, lógica matemática, secuenciación, que digo, los vimos en secundaria, pero ayudan mucho. Por ejemplo, eso facilita para comprender, para poder salir mejor en matemáticas. Mate sí es importante la metodología, pero si tú no lees bien el problema, si tú no sabes inferir, si te cuesta trabajo, por ejemplo, razonar de lo general a lo particular o de lo particular a lo general, híjole, confundes las cosas, haces mal tu método y ya fuiste, ¿no? Entonces, Mm, de igual modo en la ENA, ya que tocaste ese tema, el examen de la ENA es muy interesante porque, por una parte, la cuestión de los contenidos, a como a mí me tocó, lo hicieron mucho más fácil. O sea, yo me acuerdo que, y todavía de hecho tengo la guía en PDF, porque la física la regalé. Pero yo me acuerdo que en la guía que yo estudié, cada sección de las 7 carreras venía su definición, ¿no? ¿Qué era? Que además era problemático porque como le escriben los tiempos completos, no te dan una definición clara, sino que es una interpretación de acuerdo con con sus postulados teóricos. No es una definición, digamos, general y objetiva de lo que es historia, lo que es antropología, lo que es física. Entonces, ese ya es un inconveniente, que se salva si tienes un buen profesor en el propedéutico. Si no, ya desde ahí estábamos fregados. Luego venía lo que era la metodología. Creo que esa era la unidad 2, porque me acuerdo que también di durante 2 años el propedéutico para la ENA. Luego el tercero era las principales corrientes teóricas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso sí tenía que dar un esbozo súper general de lo que era Escuela de los Anales, positivismo, materialismo histórico, que por ejemplo así muy pequeñito y muy fácil sí viene en Historia de la UNAM, pero acá en la ENA era un poquito más complicado. Ahora eso, amplíenlo a teoría antropológica, teoría, principales corrientes teóricas de la arqueología, de la lingüística, que te pregunten Saussure y la de Malinowski, o sea, un chavo de prepa que no esté familiarizado con esos temas, feo. Y la guía que teníamos era antipedagógica, no ayudaba mucho, porque además los tiempos completos, no que escribieron esa guía, no sé si ya la cambiaron, pero yo recuerdo que no eran textos como para familiarizarse, que ya me quedó claro qué es el materialismo histórico. Si no escribieron una interpretación que no te quedaba claro, como que los güeyes se ponían a discutir con esas teorías, pero no te decían bien pues de qué se trataba, ¿no? Y lo más light, que me acuerdo bastante del examen, era ya lo que es el perfil de egresados y el área laboral, que ahí sí me acuerdo que la guía tenía lecturas muy, muy interesantes y muy padres. A ese sí me gustaba. Pero hasta ahí, hasta ahí. Y ahora, por lo que me cuentas, está más relajado en esa parte, pero les exigen una mayor comprensión lectora. Que ahí la ENA pues está ocupando como filtro esa habilidad, pero si tú llegas, como me parece que sucedió contigo y con Ian, y por eso pues están en la ENA, si no, no lo hubieran hecho. Pero si tú llegas con una comprensión de lectura más o menos buena,
y repasas la parte conceptual de lo que te viene de la guía, pues ya la hiciste, en el caso de la ENA. En el caso de la UNAM, volvemos a lo mismo, ¿no? Que fue lo que vimos en la sesión 1. Si tienes una buena comprensión de lectura, vas a saber, que en el caso de las ciencias exactas, qué procedimiento debes hacer, porque ya tienes claro lo que se te está diciendo. En el caso de las ciencias sociales es mucho más sencillo, porque la mayoría de las preguntas, lo que se te hacen son preguntas de carácter conceptual, que son definición, o de descripción, o de ubicación incluso. Causa social que desató la independencia de la Nueva España. Y ahí más bien lo que tendríamos que tener cuidado es qué tipo de causa. Por eso me gusta hacer reactivos del examen, porque me gusta jugar con su memoria. Pero como eso lo pasan de largo y luego no tienen claro la diferencia entre lo social, lo económico, lo político y lo cultural, ¡pras! Ahí es en donde empiezan como dicen, a parir chayotes. Pero en sí, en ese punto, el examen de admisión no es complicado. Más bien lo que se hace complicado es que saca partido de nuestras deficiencias. Pero si las detectamos desde un principio y las vamos puliendo con tiempo, por supuesto que esto no implica mandar a la goma los contenidos. Claro que los tenemos que integrar, pero van de la mano con esas habilidades que nos facilita su aprendizaje. Si vamos con eso, el examen de admisión no debe de tener problemas. Tristemente, aquí la forma de prepararse para ello no va orientado hacia ese punto, va orientado hacia, tengo que aprenderme mate, y empiezan a rezar como judíos en el muro de los lamentos, o historia, y empiezan con, yo voy a hacer la línea del tiempo de la revolución, yo voy a hacer esto, pero no hay un significado, no hay una comprensión como tal, por eso hasta les cuesta tanto trabajo estudiarla, porque lo que están haciendo es retacando su materia de gris de puros datos que no están procesando. Y peor aún, los están memorizando, pero sin una cuestión significativa. ¿Qué sucede cuando llegan a la fecha del examen? Que ya vienen cansados, ya llegan agotados, su cerebro no puede asimilar toda esa información, está sobrepasado, están nerviosos, consecuencia, me los rechazan. Hagan un experimento, confronten lo que yo les estoy diciendo. ¿Sale? Y ahí evalúen qué tanto es factible lo que les estoy comentando y qué tanto no es cierto. Y qué tanto es verdad también de las situaciones que les acabo de describir. ¿Sale? Ahí les dejo esa tarea como bonus. Y todo esto a resultas del vocabulario. ¿Vale? De igual modo, chicos que ya están en la ENA, pónganse muy duchos con las instrucciones de las tareas finales. Ahí es en donde incluso luego se dan cuenta que ni los profes saben diseñar bien sus actividades, que les hace falta ahí un coaching pedagógico. ¿Va? ¿Comentarios, dudas sobre esto? Ya hasta me adelanté a la clase de mañana. ¿Nones? ¿Vamos bien? Sí, estamos bien. Chicas que van para UNAM, ¿les está funcionando esta información? Sí, va quedando todo claro. Ok. Vientos. Ah, espérenme que ya la volví a regar. Ok. Esto nos lleva a lo siguiente. La práctica se hace maestro. Si hay algo que les va a hacer unos lectores hábiles, es leer. No queda de otra. Aquí intenten exigirse. Varíen en los textos. Vayan jugando con las dificultades. Esto es como el deporte. Sale primero, empiezan con algo sencillo, no sé, algún artículo de divulgación, los textos de literatura infantil que son buenísimos, no le hagan al feo, ese tipo de literatura es muy rica además.
y paulatinamente vayan ampliando. También varíen en cuanto a las temáticas, ¿sale? Porque esto implica también ser sensible con los diferentes lenguajes que hay en cada área. No es lo mismo leer un libro de biología, por ejemplo, que les abre células. Los libros de ciencia son un poco más descriptivos y densos en ese sentido, a un libro de filosofía o de química. Pero si de poquito en poquito va naturalizándose con eso, hombre, ya más adelante va a estar mucho, mucho mejor. ¿Sale? Así es que entre más se ejerciten, la lectura va a tener un menor coste y por supuesto que su comprensión se va a hacer más amplia. Y luego si vinculan lo que leyeron desde esas diferentes disciplinas, les va a resultar, pero mucho, mucho más sencillo. Traten de hacer ese ejercicio. Elijan un tema que les guste. No sé, voy a decir así, un tema al aire. La sexualidad humana. Y ese gran tema de la sexualidad humana, o desde no sé, algún tema en específico, ¿no? Porque creo que sí me pasé. Traten de abordarlo desde la biología, desde la psicología, desde la sociología, desde la historia y desde la filosofía. O bueno, un tema un poquito más amplio, ¿no? La felicidad. ¿Qué es lo que nos hace felices? Entonces, búsquense un artículo desde la biología, desde las neurociencias, qué es lo que se genera en el cerebro que nos da esa sensación de felicidad, ¿no? Ahora, bueno, aquí por ejemplo, me meto a los dominios de Diana y Ian. Desde las ciencias sociales, particularmente desde la antropología, la etnología, ¿qué nos dice de la sociedad? Más si estamos hablando de esta etapa contemporánea, ¿no? Que es el campo de sus dominios. Luego de ahí salten a la historia, salten a la filosofía, ¿no? Hemos entendido este rollo de la felicidad a lo largo de la historia de las doctrinas filosóficas. Y eso los va a ir haciendo un todoterreno. Y van a llegar a una madurez tal que les va a costar menos trabajo enfrentarse a leer. No quiere decir que el desafío va a desaparecer, se va a mantener. Aún a pesar, en mi caso, todavía hay textos que me cuestan un poquito más trabajo, pero el nivel de comprensión es mayor que si yo no realizaría ese ejercicio, ¿sale? Por eso no tiré mis libros de bachillerato. ¿Va que va? Y ustedes van a ir detectando qué tipo de lenguaje y qué disciplinas les cuesta un poco más de trabajo. Y ahí ya pueden subsanarlo con otros métodos. Por ejemplo, en mi caso, los libros de economía y de derecho, híjole, pero yo creo que ahí es rechazo personal. Me da una santa flojera que para qué les cuento. Pero bueno, puedo entenderlos. Otro tanto sucede, por ejemplo, con ciencias exactas. Fumarse un libro de mate es un poquito pesadito. Más reitero, por el lenguaje ellos son más esquemáticos y no estoy adecuado a ello. Sin embargo, le puedo cachar unas ideas. Y los huecos que tenga, pues bueno, ya los intento subsanar con otro, ¿no? Pero vaya, eh, no estoy rezagada en ese sentido. Ustedes traten de hacerlo con lo que les guste. Vayan practicando. Aprovechen ahí esas vacaciones. ¿Sale? Ah, y uno muy importante aquí, la autoevaluación. Tenemos que tener plena conciencia, el saber qué tanto hemos aprendido o comprendido de lo que leemos y qué no. Y para esto, bueno, la pedagogía, se la ha rifado. Hay un montón de rúbricas, tablas y cuadros, esquemas para eso. Yo les traigo dos ejemplos. Uno de ellos es el que diseñó
un señor que se llama Humberto Cuevas, que es un cuate que sube videos de formación docente y tiene un blog muy, muy interesante. Y él diseñó esto para un nivel secundaria preparatoria. A mí me pareció genial. Y son 10 preguntitas nada más. Bueno, en esta misma página, si ustedes pueden cliquear, encuentran otro que es un poquito más profundo de 32. A mí se me hizo un poquito excesivo, entonces por eso les traje este 10. Es importante la autoevaluación porque eso también nos lleva a detectar límites. ¿Qué me está costando trabajo? ¿Sale? Esto lo pueden aplicar chicos de la ENA cuando ya entren al nuevo semestre y empiecen con esas lecturas masivas. Es importante que se estén monitoreando. Aquí tenemos otro que lo saqué de un canal, bueno, una página de internet que se Perdón, llama... Ay, perdón. ¿Sí, Ian? ¿estos nos los puede compartir? ¿O está Claro, en...? Es claro, sí, que la anterior y la verdad es que sí me llamó la atención. Creo que sirve mucho para organizarnos. Esa. sí, sí. Les puedo mandar el link de la página de autoevaluación y ahí entran y se jalan porque es una imagen. No es un documento en Word. Maldito, no dejó ese formato. Pero este está de lujo. Este está de lujo. Es más, chavos que van para la UNAM, también agarren esta imagen. Está buenísima. Creo que en la prepa alguna vez me dijeron, ¿puedes monitorear esto? Pero pues no. 16, 17 años, uno tiene ganas de comerse el mundo, no valora ciertos consejos y bueno, al final termina pariendo chayotes. Pero esto está fundamental, ¿eh? De hecho, espero a mediano plazo iniciar un posgrado y les puedo apostar que esta evaluación me va a servir muchísimo. Ya les estoy hablando que la maestría es algo más intenso. ¿Vale? Este es muy bueno, bueno, bonito y barato. Que lo vayan haciendo con cada lectura. Permite medir el nivel de lo comprendido y por supuesto que de ahí ya hacen una serie de actividades para poder reforzar el conocimiento. Para eso son las evaluaciones, para decirte, oye, captaste esto, hasta aquí vas bien, lo dominas, pero lo que te falta es aquello, ¿no? O sea, la evaluación no es calificación, la evaluación no nada más es el número, es también tener conciencia de las cualidades, habilidades y aptitudes que yo voy desarrollando a partir del tema en cuestión. Hay algunos que con ciertas variaciones ese enfoque se le conoce como competencia, pues muy comercial. ¿Sale? Pero si ustedes hacen esto, van a hacer una revolución de aprendizaje, así es que autoevalúense. ¿Sale? Este sí es negritas, más para la gente que se está preparando para el examen. Esa autoevaluación les va a dar incluso hasta más certeza de lo que están aprendiendo. En general. Sí, voy a buscar el link y se los voy a rolar en el grupo. Esta es otra, un poquito más como de tabla. Y toca otros temas que el anterior no. Pueden combinarlas, pueden al final diseñar una personal a partir de sus necesidades. ¿Sale? Así es que sí es importante la autoevaluación. Okidoki. Hasta aquí vamos bien. Preguntas, comentarios, dudas. ¿Qué les pareció la clase de hoy? Ahora sí que los leo.
Me gustó y algo que nunca había pensado fue en eso de la autoevaluación. Creo que nunca me había puesto a pensar en que existía una autoevaluación para una lectura propia. Sí, créanme, arroja información muy, muy, muy valiosa. Y eso los prepara para poder participar mejor en el aula. Bueno, en el caso de ti, de Ian, que ya están en la ENA y que es muy cotidiano que las sesiones se enfoquen en la crítica de las lecturas que se dejó. Con eso ya no andan haciendo el copy y pega de, y bueno, yo pienso que, como dijo el autor, y no pasan de eso. Sino ya están teniendo mayores posibilidades de ver los contrastes de la lectura, de medir sus avances y también de tener una construcción de sus aportes mucho, mucho más nutrida, más firme. ¿Sale? Chicas que van para el UNAM, ¿cómo se sintieron? ¿Qué les parecieron los consejos? Susana, Michelle. Pues me parecieron muy importantes, o sea, yo al menos yo, lo del vocabulario sí lo voy a hacer porque hay veces donde cuando estoy leyendo algo y hay una palabra que me confunde demasiado, ya después de ahí no le tomo como tanto la importancia a lo que estoy leyendo como como, se me fue la palabra, pero me cuesta mucho trabajo, entonces eso haré. Ok, muy bien. Muchas gracias. Michelle. También lo mismo, los consejos que nos dio, siento que son muy buenos, en especial eso, bueno, nos dio un consejo de cuando leamos podemos hacer notas o resaltar, bueno, no solo subrayar, sino nosotros escribir con nuestras propias palabras la intención, lo que entendimos de un texto, y creo que es algo que a mí me podría servir para retener más información, ya que luego de leer me saturo y como que me bloqueo y ya no, o sea, se me olvida lo que entendí o no lo Ujú. comprendí. Entonces creo que ir anotando, no sé si voy leyendo por capítulos o algo así, ir anotando lo que se me haga a mí sobresaliente para así tener una mayor organización y tampoco saturarme tanto, sino de lo que sea. Bueno, Exactamente. Sí, esa cuestión también es muy importante. El no saturarse. ¿Ok? Les digo, en su caso que están preparándose para el examen, es como si se prepararan a una prueba física. No sé si en alguna época de su vida le dieron al deporte, le están dando al deporte o pertenecen a algún equipo de fútbol, voleibol o lo que sea. Y si no, también háganlo, es bonito hacer deporte, pero esto es una preparación que implica tiempo, sí, por supuesto, que implica dinero, tristemente también, pero sobre todo implica cómo me dosifico en la parte del trabajo y también en el desgaste cognitivo. Bueno, en el esfuerzo cognitivo. Si no tenemos una estrategia clara de cómo voy a estudiar, qué voy a estudiar, y en este caso que es algo fundamental, leer, si no mido mis avances a partir de objetivos, si no conozco em, a- lo que me beneficia y los limitantes de las herramientas de estudio que tengo a mi disposición, es más, hasta algo también tan humano. Si no tengo plena conciencia de por qué me pongo nervioso ante un examen, no vamos a cumplir con ese objetivo. Aunque estemos en un curso y no nos los ofrezcan gratuito, aunque estemos haciendo mil y un cosas, si no consideramos esto que ya se dieron cuenta que es básico, pero al mismo tiempo no se suele
ponderar, híjole, no, nos lleva a invertir mal el tiempo, a no aprender bien y bueno, es como una bolita de nieve que con el paso del tiempo, al momento de hacer el examen, pues lejos de echarnos la mano, nos quiebra y los resultados son los mismos de siempre, ¿sale? Entonces, creo que ninguna de las dos va para noviembre, ¿verdad? ¿O sí? ¿Alguien, Michelle o Susana, va a hacer el examen de admisión en noviembre? No. No, todas van para febrero. Vientos. Entonces, bueno, o sea, vean cuántos meses tienen de anticipación, organícense bien, vayan tocando los puntos que hoy les comenté. Y bueno, también para eso hice el taller de técnicas de estudio, ahí es en donde veo eso un poco más detallado, porque al final a veces no es tanto el problema los contenidos, que sí, es un panorama muy amplio, es un eh, elemento más que hace que el examen, en este caso la UNAM, sea como un filtro, sino más bien es cómo lo enfrentamos a él, ¿vale? Entonces ahí hay que ser autocríticos, como dicen muy seguido en la ENA, y evaluar cómo lo estoy haciendo para finalmente cumplir con ese objetivo. Y creo que están a buen tiempo de organizarse muy bien, a tener incluso un margen para no tener un estudio intenso. A mí la verdad me da miedo ver publicaciones en donde hay chavos que dicen, no, 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 yo estoy estudiando 4 horas para el examen, es para dentro de un año, o sea, si siguen con ese ritmo para diciembre van a estar hartos. O esos cursos que desde ahorita, ¿no? De lunes a viernes, 3 horas diarias de aquí a febrero, Dios mío, está brutal. Y peor de todo, ni les enseñan bien. No, no, creo que pueden hacer una buena organización, saber dosificar bien sus tiempos, echar buena mano en sus recursos, cuidarse emocionalmente, eso también es importante, y van a darse cuenta solitas que están avanzando y eso por supuesto que va a incidir enormemente en algo que es muy importante, que es la autoconfianza, la seguridad en sí mismos. Si logran también reforzar eso, ya para febrero van a tener muchas más posibilidades de dar un buen papel en el examen, y por supuesto que quedar, que aquellas personas que decidieron, no sé, desde ahorita contratar un curso, pero que no toman en cuenta este coacheo pedagógico, que con el paso del tiempo se van desgastando emocionalmente y que al final para enero ya van a estar hasta la madre. Así es que todo eso hay que tomarlo en cuenta, ¿sale? Y ustedes ahorita tienen el control de su situación. Y me parece que sí toman a consideración lo que yo les acabo de comentar, pueden dar un buen papel. Más allá de que estén conmigo, no en otros talleres, si explotan estos consejos que les acabo de dar, no solamente en comprensión lectora, sino en lo que es técnica de estudios, les va a resultar. Y eh, no hay por qué presionarse. La vida no se toma de un solo sorbo. ¿Sabes? Susana, que me habías comentado que estás estudiando en CCH, tampoco te conviene mucho complicarte la vida porque, perdón, el bachillerato, porque tienes que sacar el certificado y tienes que sacarlo con un promedio mayor de 7. No te tienes que ir a extra. Y pues muchos profes se esperan hasta el final para hacer medio gandallas. Se lo digo porque yo lo viví. Entonces también hay que contemplar esa situación, esquematizar prioridades. En base a eso, organizar un plan que no sea rígido, que te permita ser flexible, para que de esta manera no estés en noviembre como caballito después de 10 carreras. ¿Sale? Michelle, ahí no sé si tú también estés trabajando, estudiando, o nada más enfocándote al de la UNAM, pero igual toma en cuenta tu situación de vida. En el caso de mis chicos que están en la ENA, algo muy similar. Contemplen qué materias van a darse, si ya tuvieron referencias de profesores, cómo es su estilo de trabajo,
ya están ahí teniendo habilidades, bueno, herramientas extras en cuanto a la comprensión de lectura, que en su caso es relevante, y pues disfrutarlo, o sea, al final, esto no tiene por qué ser un calvario. Si algo me enamoró del estudio es que puede generar placer, y ustedes solitos se van a dar cuenta de los resultados. ¿Sale? ¿Algo más que quieran comentar? ¿Que quieran decirme? Y yo tengo dudas, Ajá, pero es como que respecto a la universidad, bueno, la que comenta, la ENA, ajá. este, bueno, es que realmente yo sí la conozco y todo, pero no sé cómo para el próximo año cuándo salen sus convocatorias ni eso. Ok, ¿qué piensas estudiar, Michelle? ¿O qué te llama la atención? Pues me llama la atención estudiar antropología o O, derecho. Bueno, es una opción, antropología o derecho. ok, puedes hacer antropología jurídica. Tengo un amigo que hace de las tres. Bien, mira, hasta donde me quedé, y si no, Ian y Diana me pueden corregir, ellos tienen información más fresca que yo. Me parece que en diciembre empiezan a salir la convocatoria. Hay una página en Facebook que se llama Planeación Educativa ENA, suscríbete, y ahí vienen, y ahí suben toda la información referente al examen. Me parece que se publica la convocatoria en diciembre, a partir de enero hacen el registro de los aspirantes, el curso propedéutico, que es un curso de preparación para el examen de admisión, que ya es requisito. No sé si lo hagan presencial. Yo lo di, yo lo tuve presencial. No sé si ahora sea completamente virtual. Pero bueno, tienes que No, tomar, bueno, ¿sí? a nosotros ya nos tocó que la modalidad es completamente virtual. Cada mes abren un módulo, no, perdón, bueno, cada semana, Ajá. cada 2 semanas abren un módulo y al final del módulo tienes que responder un cuestionario. El chiste es que tienes que llenar 6 cuestionarios y si llenas los 6 cuestionarios, no importa si los pasas o los repruebes, tienes derecho a examen. El problema es que si no presentas un cuestionario, ya no tienes derecho a examen. Entonces está más en lo que es en lo que hay que tener cuidado en el examen. Y si vas a presentar en la antropología, bueno, en el examen de la ENA para la carrera, que es un tip que yo te doy, que a mí me dieron cuando fui a ingresar porque no podía imprimir una papeleta, es que al final del curso propedéutico todos dicen ya acabó, pues ya no te vuelves a conectar. Pero si tú te vuelves a conectar, aparece un cuestionario de repaso de todo el examen. Y si ese cuestionario son puras preguntas, si ese cuestionario tú lo completas y lo entiendes a la perfección, ya tienes más del 50% del examen. Ya nada más sería que te enfocaras pues en la comprensión lectora. Ese cuestionario son como 200 preguntas, pero casi abarcan todo lo del examen. Entonces, pues te lo recomiendo si lo vas a presentar. Si vas a presentar para derecho, bueno, esto te lo digo porque yo tengo la licenciatura en derecho. Órale. Te recomiendo que primero te tiene que gustar leer, porque si lees demasiado, creo que lees más que en antropología, bueno, nosotros que estamos en etnología, la único que cambia es que aquí en etnología tú puedes entender las lecturas a lo que a ti te gusta, a lo que a ti te enfoques, y en el derecho tienes que estar buscando qué le falta, o sea, es más de analizar qué te falta y no a interpretar las lecturas. Entonces, como que es una diferencia y eso te ayuda mucho en los exámenes que presentas en la carrera, porque luego haces simulaciones de juicios y todo y es más que nada detectar qué te falta. Cuando lees la Constitución, los códigos, sí los interpretas, pero es una interpretación de acuerdo
a lo que está viviendo. Cada quien lo puede tomar de acuerdo a lo que está viviendo y es muy maleable. Entonces tú puedes Ujú. adaptar todo a una sola cosa, aunque no encuadre, tú puedes hacer que encuadre a través de una jurisprudencia o a través de tesis que ha emitido la Suprema Corte de Justicia. Con eso tú lo puedes hacer encuadrar, pero siempre debes de buscar como qué es lo que le falta y por dónde puedo meter la idea. Por si dices que el cielo es azul, pero yo digo que el cielo es blanco, yo tengo que encuadrar por qué el cielo es blanco. Y yo puedo decir, no, pues porque Ujú. está muy nublado y luego lo veo para quitarte el azul. Y tú puedes justificarme que el azul por las partículas de oxígeno, algo así. Entonces, así es lo mismo que haces con la ley. Si la ley te dice que son 100 pesos para pagar de una indemnización, tú dices, no, son 300 pesos porque te estás brincando esto y aquello, y lo puedes ir como que desglosando. Entonces, creo que son carreras muy complejas porque el tipo de análisis que realizas es totalmente diferente, porque en una es como que forzosamente, en etnología más que nada, es como que entenderlo, interpretarlo y no siempre, y siempre es cambiante, y en el derecho, a pesar, es más que nada encuadrativo. Tú lo encuadras y lo acomodas donde quieras, y acá en la etnología pues puede decir algún autor, pero cuando tú te presentas a una comunidad ya puede haber otra cosa y lo puedes Ujú. debatir a través de eso y a través de las teorías. Y acá pues realmente todo en derecho, todo lo que te dan de bibliografía es como que más para que hagas, como que para que aprendas a encuadrar, porque realmente lo que te ayuda es más estar actualizada, es ver, ahí lo que te ayuda es que si tienes que ver mucho las noticias diario, tienes que estar viendo noticias, leyendo noticias nacionales, internacionales, y estar al pendiente de los precios del dólar y de todo lo que dice el Congreso. Entonces realmente esa es la parte presencial del derecho, y pues en tecnología no es tan necesario que sepas o que estés involucrado tanto en las noticias del día, en lo que hace el presidente, pues como que eso, como que te enfocas a ciertas comunidades o a ciertos temas en el derecho, ¿no? Si tú no ves noticias y no te enteras de lo que está pasando en la Suprema Corte, o pueden decir de repente un caso, por si hay un caso muy sonado que es el de eh, Robino Badilla, algo así, que es de derechos humanos, y si tú no lo sabes y de repente cualquiera te lo pregunta, te vas a decir, pues es que eso es básico y está en las noticias, lo pasan. Entonces tienes que saber si realmente te gustan, más que nada enfocarte en buscar y encuadrar las cosas, o tanto en la antropología, tanto en la etnología, si qué es lo que quieres más, como que convivir y aprender de otras personas. Y en derecho pues es haces y encuadras lo que tú quieres. Es lo que yo te puedo decir, que pues prácticamente tengo las dos carreras. Muy bien, Diana, y además rockera, ¿eh? Me quito el sombrero. Sí, eso es desde nacimiento, eso no lo puedo dejar. De hecho, es algo que, por si a mí me ha costado mucho trabajo, porque pues yo traigo una educación que fue en el Estado de México, donde la Ujú. educación es muy cerrada, es de solamente puede hacer una cosa, no puede hacer más, y traigo la parte desde que desde niña, desde que tenía 5 años, mi sueño fue ser antropóloga, pero pues por decisiones familiares pues nunca me dejaron ser antropóloga. Entonces primero era, si quería estudiar, era solo estudiaba derecho o no estudiaba nada, y después pues cuando terminé la carrera así como que ahora sí me vale lo que tenga que hacer, pero me voy a inscribir a la ENA. Y a mí se me cruzó en esa parte de la ENA, porque cuando estaba haciendo yo mi Ajá. diplomado para titulación, pues yo tenía el curso propedéutico en línea, entonces yo estaba en mis diplomados y contestando en el diplomado, o sea, literalmente estaba en el diplomado y en el celular contestando los cuestionarios. Y pues por eso también presenté el de la UNAM, pero pues como no, o sea, eran de que, como yo por si Ujú. algo que nunca administré mis tiempos, porque pues yo estaba trabajando,
estaba haciendo el diplomado y luego presenté a escondidas el examen de la ENA y el examen de la UNAM. Entonces nunca, no, como el de la UNAM no preparé mis tiempos, la verdad no, ni siquiera tuve tiempo de estudiar, nada más me fui y me presenté a las medios al examen. Obviamente es una pésima idea, no lo hagan, se los recomiendo porque pues no lo van a pasar así, aunque, y el problema no es pasarlo, porque por si yo el examen saqué los aciertos, pero no me alcanzaron. Entonces, yo creo que si le hubiera echado más de empeño en la parte de las matemáticas, la física, que fue lo que más me falló, que venía mucho de física, de química y de inglés, y pues yo eso ni estudiaba nada. Entonces creo que si hubiera estudiado esa parte sí lo hubiera pasado, porque realmente me faltaron muy pocos aciertos. Y después cuando iba a presentar el ENA, literal, yo todos los parciales o los Ujú. cuestionarios que te comento, pues yo los pasaba con 6 y no tanto porque, pues realmente, o sea, me imprimí la guía y todo, pero siempre que decía, ahora sí me voy a poner a estudiar, me pedían que un trabajo, que exposiciones en el diplomado y me traen de, tienes que entregar esto y luego en el trabajo pues se me juntaban que luego me tocaban audiencias muy largas y ya no me dejaban, se supone que yo del trabajo salía, entraba a las 7 de la mañana y salía a las 2 y a las 4 empezaba mi diplomado, entonces yo lo que tenía planeado en el transcurso de lo que era, yo trabajaba en Salto del Agua, Wow. a llegar a CEU, a la Ajá. Facultad de Derecho, pues yo decía, pues sí me da tiempo, en ese transcurso pues estudio, me voy leyendo la guía. Y al principio lo hacía, pero después ya mis audiencias ya terminaban muy tarde, ya terminaban a las 3, 3:30, entonces ya nada más era de toma un taxi, vete, pero corriendo al diplomado, porque tienes que llegar a firmar y si no firmas es falta y si no, y con 3 faltas ya estás fuera del diplomado, ya no te puedes titular. Entonces, a mí todo se me juntó, no me organicé nada, estaba muy estresada, luego me ocurrió que no pude imprimir mi ficha para presentarme el examen, ahí voy corriendo a la ENA casi llorando porque no podía imprimirlo y ya una de las que están ahí, no me acuerdo en este momento ya cómo se llama, ya me dijo, no, tú preséntalo y todo, y ya no te preocupes. Y yo, bueno, entonces yo realmente me leí la guía en 2 días y esta chica fue la que me dijo, léete el cuestionario y si pasas ese cuestionario, pues ya lo hiciste. Y así aquí en una noche estaba así como que leyéndola, pero vamos a ver qué dice el cuestionario. Y lo empecé a resolver, y realmente no te voy a decir, uy, no, cuánto estudié, sino creo que a mí me ayudó mucho esa parte de como que verlo de, ay, pues esto me suena a esto, a ver, vamos a hacerlo rápido y encontrar palabras claves, Ujú. que es lo más fácil. Yo por sí para poder hacer esa parte de la sistematización de encontrar claves que se me facilita muchísimo, es porque yo de niña hacía muchas sopas de letras. Entonces, eso como que te agiliza la mente a encontrar entre tantas letras sin leerlas y ya en la pregunta dice tal cosa y ya te vas rápido y ya la buscas rápido porque ya traes como que esa maña de la sopa de letras de por todos lados para Ujú. buscarla y aquí pues ya sabes que es Sí. en un sentido, entonces ya nada más pasas los ojos de rápido y dices aquí, que dice acá, que dice acá, ya lees ese cachito y ya le dices. Entonces eso creo que fue en lo personal lo que me ayudó mucho para pasar el examen de la ENA. No fue porque realmente estudiaba, porque no me dio tiempo. Yo dije, no, ni la voy a pasar. Ya mejor me voy a esperar al otro año. Y pues sí, afortunadamente lo pasé. Muy bien, Y ¿eh? ya Muy bien. estamos. Perfecto. Una historia de éxito, como dicen por ahí. Y qué bueno que compartas experiencias, sobre todo para Michelle y Susana que van a hacer el examen, porque eso también es un referente de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Así es que sin tomarlo como dogma de fe, porque también por ahí van con ese fin, pero sí como una posibilidad, eso los va a llevar a enfocar mejor sus esfuerzos. Que les digo, esa es la clave y qué bueno, qué bueno. Así que, en fin, tienen tiempo para poder hacer bien las cosas. En el caso de Ian y Diana, pues tienen también el modo de cómo disfrutar su licenciatura y qué bueno que el taller les esté ayudando muchísimo en sus intereses. No queda más que agradecerles el que hayan estado aquí. El taller
va a ir poniéndose cada sesión más interesante. Ahorita se dan cuenta, comenzamos unos temas pues, bastante llamativos que no solíamos darle la importancia que se requería. El próximo lunes vamos a ver lo que son propiedades del texto. Antes de enfocarme ya a las estrategias como tales, veo pertinente que sí tengamos un conocimiento más amplio del escenario en donde nos movemos a la hora de leer. También a partir de ese día ya vamos a ir desarrollando algunas actividades, son habilidades, son actividades muy tranquilas que van con el fin de que ustedes pues estén autoevaluando su avance, a mí me permiten también ver el desarrollo, que se prueben. Y bueno, ya al final viene algo interesante. Y ahora que he escuchado que las ciencias sociales están dominando el grupo, he tenido la fortuna de tener muy buenos amigos. Entonces, voy a hablar con una amiga que es etnóloga, que está trabajando en la Fonoteca Nacional. Y si dan los tiempos, si ustedes están de acuerdo, pues, ¿qué les parece si cerramos este taller así como una sesión bonus con una charla vocacional sobre la etnología? Hacemos ahí un conversatorio con mi amiga. ¿Cómo ven? Que por cierto también es socióloga por la UNAM. ¿Cómo ven? ¿Les late chocolate? Sí, si se puede un bonus, un bonus del bonus de cómo investigar nuestro tema de tesis. Ah, claro, de hecho ella ahorita ya se tituló de socióloga y está justo haciendo su tesis sobre etnología. Entonces, por supuesto que esa charla, si lo quieren enfocar por ahí, puede ayudar. La sesión informativa sobre, o mejor dicho, el conversatorio vocacional, no, la sesión informativa es mañana. El conversatorio vocacional sería un lunes después de la última sesión, o sea, después de la ejercitación final. Acabaríamos, que estamos la tercera semana, acabaríamos prácticamente en un mes, el 2 de septiembre, más o menos, si mis cuentas no me fallan, para el día 9, que sería el segundo lunes de septiembre, más o menos, nos estaríamos rifando esa charla vocacional y con eso cerraríamos esta parte de la fase aprendiendo a aprender. ¿Cómo ven? ¿Les parece? Sí, está súper bien, gracias. Bien. Ian, Michelle, Susana. Sí, está bien, profe. Bueno, pues entonces así quedamos. Y reitero la invitación a la clase de mañana sobre el vínculo entre, más bien la conversación le puse, ¿qué onda con la historia y cómo hacerla mi aliada? Esa va a ser la charla que voy a dar mañana de forma gratuita a las 8 de la noche. Se conectan con los mismos datos con los que se conectan al taller, ¿vale? No me gusta cambiar esa contraseña. Además que bueno, yo también al ser una persona que como que no memoriza muchos números, pues bueno, ayuda bastante. ¿Vale? Entonces quienes quieran estar, bienvenidos, mañana nos vemos a las 8. Y si no, pues bueno, hasta dentro de 8 días, ¿vale? Que tengan una excelente noche. Cuídense, esperen la grabación. Hoy mismo la subo. Es que estará en el grupo por ahí de la madrugada. Ya les envié el link en donde encontré esa evaluación para que la vayan checando. Y pues bueno, es una herramienta más que tienen para el semestre, Ian, Diana, y para los demás, ir midiendo sus avances. ¿Sale? Que pasen una excelente noche, cuídense mucho. Bye. Muchas gracias igualmente. Hasta luego. Igualmente, gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Ahí inviten a la gente que esté interesada en la Hasta charla de luego. mañana. Bye. Sí.